esta tarde y estamos en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1. Y acabamos de terminar la primera carta. Y en la primera carta vimos una carta enviada a Timoteo para, sobre todo, enseñarle cómo administrar la iglesia. Ese fue el motivo de la primera carta, cómo administrar a la iglesia, cómo tratar a todo tipo de gente. Vimos acerca de cómo tratar a los hermanos de Cristo, a las viudas, a todos los ancianos y una variedad de cosas que vimos, ¿verdad? Así que vimos algunos aspectos doctrinales también. Pero la segunda carta a Timoteo fue enviada con otro propósito y sobre todo enfocada en el aspecto doctrinal. Recuerden que en este tiempo, en la primera carta, cuando Pablo escribió la primera carta, él estaba libre. Un tiempo había estado como encerrado en una casa como prisionero, pero tenía libertades. Él podía evangelizar, podía ministrar a mucha gente y tenía libertades también de poder movilizarse. Pero en esta carta, Pablo está hablando acerca de que es un prisionero en cadenas. Ahora entonces, la situación se había vuelto difícil para la iglesia. Las iglesias de Asia Menor todavía se mantenían ahí, no se habían dispersado, pero empezaba la persecución. Nerón, que era uno de los que ha sido, ¿verdad?, en la historia, el máximo de los perseguidores, ese hombre persiguió a la iglesia de una manera dura, ¿verdad? Y resulta que Pablo está previniendo en este tiempo a los creyentes porque la apostasía venía de una manera también tremenda. Y apostatar significa retroceder o abandonar la doctrina o lo que uno cree. Algunos piensan que apostatar es para una persona que no es creyente. No, son apóstatas los creyentes. Porque uno que no es creyente, ¿a dónde está la fe? ¿Verdad que no tiene fe en la doctrina? Ahora entonces, y vemos que en el capítulo 4, el apóstol habla en el versículo 6 y 8, dice del capítulo 4 de 2 Timoteo: porque ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo está dimensionando el problema que está enfrentando las iglesias de aquel tiempo. Pablo dice que fue a punto de ser sacrificado, es decir, que la cosa se había puesto dura. En esta carta vamos a ver algunos aspectos doctrinales y algunas situaciones que el apóstol Pablo tuvo que enfrentar en cuanto a su vida de testimonio. Y la carta se la está enviando a Timoteo, porque Timoteo era un pastor que tenía que enfrentar situaciones también difíciles, y en la seguridad de que el pastor tiene que manejar muchos aspectos de la vida de la iglesia, era fundamental que él
indicaciones que podían dar y cómo debería de enfrentarlas también. Ahora entonces, hay algunas razones por las que Pablo escribió la carta. Primero, estaba solo, se había quedado solo. Es decir, la mayoría no estaban con él, lo habían abandonado algunos y solamente Lucas se había quedado con él. Y necesitaba algunas cosas, y cuando envía la carta a Timoteo dice, bueno, que le traigan algunas cosas también. Lo vamos a ver más adelante. Otra de las razones es que Pablo estaba preocupado por el bienestar de las iglesias y estaba preocupado por las falsas enseñanzas. En esta carta vamos a ver algunas cuestiones que se estaban dando ya en ese tiempo en cuanto a la doctrina. Y además de eso, porque también él quería tener cuidado del evangelio y que se mantuviera puro. Esa es otra de las razones, porque si ustedes se fijan, en aquel tiempo el apóstol quería tener cuidado del evangelio, y en este tiempo también está dándose el mismo problema. Ahora, la gente no está visualizando los aspectos, cómo se está distorsionando la sana doctrina y cómo el evangelio ha sido atropellado. Y cuando les digo que el evangelio ha sido atropellado es porque en la actualidad no se está predicando el verdadero evangelio. La gente tiene miedo de predicar el verdadero evangelio porque la gente se ríe cuando se predica el verdadero evangelio. No le parece que el verdadero evangelio sea tan simple, tan llano. Algunos dicen, bueno, ¿y a dónde estamos nosotros? ¿Dónde está nuestra parte? ¿Dónde está lo que tenemos que hacer nosotros para la salvación? Y algunos el evangelio también lo han disfrazado. Algunos predican el evangelio de que las personas van a ser prosperadas, otros predican del evangelio que hay que meterse en cuestiones revolucionarias, y otros predican que el evangelio simplemente tiene que ver con alegrar a la gente, y que si la gente está contenta, ahí todo está bien, no hay problema. La psicología la ha metido bien, en lugar de predicar la escritura, se está presentando un mensaje psicológico, que la gente simplemente se sienta contenta. Entonces, y además de eso, otros están hablando de algunos aspectos, algunos introduciendo en el evangelio aspectos políticos, cuestiones que son necias y que no tienen nada que ver en cuanto al verdadero evangelio. Fíjense que Jesucristo, cuando vino a esta tierra, él no se metió en aspectos políticos. Algunos han querido disfrazar algunos versículos, pero él dijo, mi reino no es de este mundo. Y él sugirió que había que obedecer a las autoridades, ¿verdad? Lo que es de César, hay que dárselo a César, dijo él, ¿verdad? Entonces, algunas situaciones se estaban dando en el tiempo que Pablo escribió esta segunda carta. La apostasía era evidente y muchos creyentes iban a retroceder. En esta carta vamos a ver que creyentes que abandonaron la fe. Ahora, hoy día, pues puede pasar lo mismo, hermanos, y cuando se está predicando el evangelio ya impuro, o cuando uno presenta la defensa de la sana doctrina, y tanto cuando uno habla del consejo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, a alguna gente no le gusta. Por ejemplo, cuando se están dando los problemas de Israel hoy día, y cuando nosotros a través de la predicación y cuando a veces aclaraciones a la gente le estamos diciendo que no hay que estar en contra de Israel, a la gente no le gusta.
a la gente no le gusta, porque dicen, porque a la gente le parece que lo que Israel está haciendo está malo. Mas sin embargo, Israel simplemente está presentando defensa porque es una guerra y en una guerra hay que defenderse. ¿No es cierto? Ahora entonces, pero a la gente no le parece también que uno hable de todo el consejo de Dios. Y me decía alguien, ¿y a dónde está registrado eso que hay que volver por los judíos? Bueno, simplemente está registrado en la Biblia. No hablemos. Pues aquí está basado toda la verdad de ese pueblo. Porque si hablamos de Israel, empezando que Dios le dio promesas a él. Le prometió una descendencia numerosa, le prometió una tierra y le prometió fama también a Abraham. Y a partir de ahí, pues Dios hizo muchos pactos con los descendientes de Abraham, hizo pactos con Isaac, hizo pactos con Jacob, bueno, iba ratificando los pactos, hizo pacto con David, y hay muchos pactos nombrados en la Biblia, ¿verdad? Hay como 7 pactos, unos condicionales y otros incondicionales, y el último pacto es el nuevo pacto, un pacto incondicional, donde tiene que ver la unión de toda la raza humana y donde tiene que ver las bendiciones espirituales que todos los seres humanos podemos tener a través de Cristo. Entonces, a la gente a veces cuando uno le predica estas verdades no le gusta, pero más sin embargo, nosotros hermanos no estamos para complacer a la gente, simplemente tenemos que predicar la verdad. Tenemos que predicar la verdad, no otra cosa, sino la verdad de la palabra de Dios. Y en esta carta, pues, que fue dirigida a Timoteo en el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahora, siempre Pablo inicia todas sus cartas. Si ustedes se fijan, todas las cartas de Pablo empiezan de la misma manera. Y algunos dicen, bueno, ¿por qué será que Pablo siempre dice Pablo apóstol? Bueno, simplemente la carta lleva la autoridad de un apóstol. Y él menciona ese nombre o ese título, apóstol, para que la redacción de esa carta tenga autoridad y para que lo escrito lo vean como algo que es digno de ser recibido, porque no depende del mismo Pablo, sino que depende de Dios. Fíjense bien, ¿apóstol de quién? De Jesucristo. Ahora entonces, la palabra apóstol ya la hemos estudiado aquí muchas veces, ¿verdad? Y ustedes significa un enviado con un mensaje específico y a personas específicas muchas veces. Y en este caso, la carta aquí fue dirigida a Timoteo, pero hay muchos aspectos doctrinales que son para nosotros, ¿verdad? No solamente para Timoteo. Ahora entonces, estas cartas, Pablo percibió que no simplemente las iba a leer Timoteo, sino que las iba a leer las iglesias. Y por eso llevaba la autoridad del apóstol. Porque muchas iglesias, muchas de las que estamos estudiando en 1 Corintios, allí es cuestionado el ministerio de apóstol. Y Pablo quiere ratificar que ese apostolado no proviene directamente de él, como hoy día los apostolados que son mencionados hoy día, por los apóstoles de hoy día, no provienen de Jesucristo. Pero aquí el apóstol quiere dejar por sentado que el apostolado de él no es precisamente un nombramiento de él, sino que es un nombramiento de parte de Jesús.
dirección del apostolado de Pablo no solamente lleva la autorización de Cristo, sino también la autorización de Dios. Porque en el versículo dice, por la voluntad de Dios. Ahora entonces, bajo esos lineamientos, bajo esos aspectos, el ministerio de Pablo estaba autorizado por Dios Padre y por Dios Hijo, ¿verdad? Tenía la autorización tanto de Cristo como de Dios. Y no nos vamos a detener mucho en esos aspectos porque ya la palabra apóstol ya la hemos estudiado mucho. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Ahora entonces, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. ¿Cuál vida? ¿Cuál es la vida que tenemos en Cristo? La vida eterna. La promesa de la vida eterna. Ahora entonces, significa que la dirección de este apostolado estaba basado en aspectos fundamentales de promesas que Dios había hecho para la gente que recibiera a Cristo. Ahora, la vida eterna. Fíjense que Jesús mismo dijo, yo soy la vida. Yo soy la vida, dijo Jesús. Y este aspecto fundamental de la vida está en Cristo Jesús, de la vida eterna. Porque, ¿quién es el que da la vida eterna? Pues, es Cristo. La vida eterna no la da nadie más, sino que Cristo Jesús. A través de su sacrificio y en la confianza que nosotros ponemos en Él, pues obtenemos la vida eterna. Hay algunas situaciones en este tiempo que pues están todas distorsionadas. La mayoría de predicadores en el mundo no están predicando el evangelio ya no basado en la persona de Cristo, sino que una mezcla, y es una mezcla del evangelio y una mezcla de obras, una mezcla de la ley, y eso precisamente distorsiona el sentido fundamental del evangelio. Ahora entonces, versículo 2, a Timoteo, amado hijo, a Timoteo, amado hijo. ¿Timoteo era hijo de Pablo? No era hijo de Pablo, pero espiritualmente es una metáfora. Es una metáfora la que estamos viendo aquí. Timoteo, amado hijo. Es decir, para Pablo, Timoteo era un hijo espiritual y además era un hijo amado. Es decir, que en esto de la vida de las iglesias, los líderes espirituales siempre miramos a los demás creyentes enfocados en esa relación muy cercana, ¿no? De amor, ágape. Es decir, eso era lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Pablo era amado en Cristo Jesús. Era un hijo espiritual. Era un hijo espiritual de Pablo, porque a través de la predicación del evangelio, Timoteo se había convertido. En Hechos de los Apóstoles, pues encontramos que Pablo empieza esa relación con Timoteo en Hechos de los Apóstoles. Cuando Pablo va predicando allá en su primer viaje misionero. Ahora entonces, y por eso es que él le llama hijo. Algunos sacerdotes católicos y algunos intérpretes de la Biblia católicos dicen que de aquí es donde los líderes espirituales de ellos, por eso se llaman padres. No tiene nada que ver eso, ¿verdad? Ahora entonces, no tiene nada que ver, es decir, porque la palabra padre ellos la ven de una manera diferente a como Pablo le está diciendo aquí. Ahora entonces, y dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre
y de Jesucristo nuestro Dios. La palabra gracia y la palabra paz siempre era un saludo allá en Asia Menor, y los griegos utilizaban este saludo. Pero el aspecto aquí de la gracia va un poco más allá del aspecto griego, porque de lo que creían los griegos, porque lleva un sentido más de una connotación espiritual que depende de Dios, no simplemente depende de los seres humanos. Porque ya, por ejemplo, se saludaban así, ¿verdad? Gracias, paz, shalom, ¿verdad? Ahora entonces, pero este saludo no es tan simple. Nosotros conocemos la palabra gracias y la hemos predicado aquí, la hemos enseñado muchísimas veces. Y la palabra gracias significa un don inmerecido y sin paga y sin obligación. Significa que nosotros no necesitamos pagar nada, ni estamos en una obligación de nada. Simplemente es un regalo que recibimos. Por los regalos no se pagan, ¿verdad? Pero fíjense bien que si ustedes escuchan las predicaciones de los predicadores en la radio, en la televisión y en muchas, a veces me doy una tarea, voy a ver si escucho un mensaje que sea pegado a la sana doctrina, ¿verdad? Y de repente aparece la gente conforme. Aparentemente como que empieza bien la cosa y de repente termina arruinando el mensaje. Y estaba escuchando al otro día un mensaje que estaba hablando de la gracia, pero de repente dijo, pero no se atengan, dijo el predicador, porque el que no cumpla la ley, entonces la gracia se acaba, se termina. La gracia no es duradera. Ahora le hago una pregunta, hermano, ¿la gracia es eterna o es limitada? Es eterna. La palabra gracia es el regalo de Dios, es eterno. No es pasajero. Ahora, de la gracia y la misericordia, la palabra misericordia también significa recibir algo que uno no merece también. O sea, es casi similar a la palabra gracia. Es decir, que la misericordia se recibe de parte de Dios, no porque lo merezcamos también. La gente siempre ve la misericordia como miserias. O sea que cuando escuchan la palabra misericordia, la gente esa palabra la ve como que es una miseria. Pero la palabra misericordia no significa miserias. ¿Y una miseria qué es? Cosas que no son valiosas y que la gente recibe, ¿verdad? Como que llegaron por diosero y tuvieron las naranjas podridas en un canasto y dice el pordiosero, regálenme una naranja, llévatelas todas. Y te las da porque ya no sirven, ¿verdad? O sea, Dios da lo que no sirve, hermano. No. Ahora, la palabra misericordia está fundamentada en algo que recibimos con una dimensión más allá de la miseria, pero que la gente no lo merece. ¿Han visto un anuncio por la televisión que sale un hombre vendiendo manzanas? Vendiendo manzanas. Y el hombre, bueno, llega alguien a comprar con poco dinero, ¿no? Poco dinero. Y el hombre ve la pobreza de la gente. Y entonces le da un canasto de manzanas por los pocos centavos que gana. Pero le dice a su hijo, ven y dale otro canasto más. Así, ¿verdad? Aplicó el término misericordia, le dio más de lo que valía los centavos que pidió
de lo que nosotros merecemos, ¿verdad? Nos da más de lo que nosotros merecemos. Pues precisamente no merecíamos nada, pero Dios da más. Ahora, este es un saludo y dice que el Padre de nuestro, dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. ¿De dónde provienen estas cosas? De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. De ahí depende la gracia, la misericordia, de ahí depende. Ahora, si una persona tiene gracia, tiene misericordia, va a tener paz. Va a tener paz. Fíjense bien que en cuanto a los aspectos de la salvación, en lo personal se los digo, hasta 1999, yo era un creyente, ya era un creyente, ¿verdad? Pero iba con una carga aquí y no tenía seguridad de la salvación. Llevaba una carga aquí y resulta que los que me doctrinaron a mí me habían enseñado que con tantito uno cometiera un error, perdía lo que había ganado. Así me enseñaron a mí, así me doctrinaron. Entonces, mi vida cristiana, yo, se lo digo, en mi vida cristiana yo no me sentía cómodo. Era una lucha constante, tremenda en mi vida. Y aún, bueno, tener que predicarle frente aquí a los creyentes y decirle que había que tener paz y que había que sentir gozo. Y el que estaba enfrente muchas veces experimentaba, no experimentaba la paz ni el gozo. Ahora entonces, pero cuando en el 2000, ¿verdad? Ese pastor de allá de Estados Unidos, de la Iglesia de la Gracia, del grupo Minnesota que se llama Dennis Roxer, nos empezó a dar un mensaje claro del Evangelio. Entonces, allí mi vida cambió. Y allí yo sentí el descanso con respecto a mi salvación. Allí yo sentí que mi salvación era segura. Y que, bueno, que no dependía de mí esa salvación, sino dependía de Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La salvación no depende de un ser humano. No depende de un ser humano, depende de Dios. Y fíjense bien que Pablo en sus escritos dice que ya estaba garantizado desde la fundación del mundo. Significa que era el plan de Dios, no era el plan del hombre. Ahora entonces, y por eso él dice, bueno, estas cosas provienen de Dios y de Jesucristo. Versículo 3. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Bueno, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Siempre vamos a encontrar en todas las cartas del apóstol Pablo esta parte, esta frase, doy gracias a Dios. En todas las cartas. Porque era una manera de acción de gracias de introducir la carta. Es decir, el apóstol Pablo, si ustedes revisamos todas las cartas, vamos a ver que en el primer capítulo casi siempre encontramos esta palabra, gracias a Dios. Entonces, la acción de gracias es fundamental, importante en la vida también de los creyentes. Cuando nos pasa algo, o cuando
cuando está sucediendo algo, y de repente nosotros salimos de esa situación, la expresión nuestra debería ser gracias a Dios. Gracias a Dios que salí de esto. Ahora entonces, pero Pablo lo enfoca en el punto de vista de que va a introducir una oración. Fíjense bien que Pablo no simplemente, cuando escribe acerca de la oración, no simplemente se va a las peticiones de una vez, sino más bien, él siempre da gracias a Dios antes de todo. Y dice aquí, doy gracias a Dios al cual sirvo. Está dando gracias a Dios por el servicio que él está haciendo, prestando. Doy gracias al Señor al cual sirvo. Al cual sirvo. O sea, es una relación personal del ser humano con Dios. Dar gracias a Dios es estar en esa comunión con Él. Ahora, y Él dice, aclara aquí en este versículo, aclara, dice, desde mis mayores con limpia conciencia. En otras versiones, en otras versiones podemos parafrasear de otra manera, de al cual sirvo, no de una forma hipócrita. La limpia conciencia es estar libre de la hipocresía. Es decir, esta libertad que tengo de servir a Dios no es con hipocresía, ni por orar por los demás, no es con hipocresía. Ahora es importante y fundamental en la oración, ¿verdad? No solamente orar por orar, sino tener limpia conciencia. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta, él dice que los hombres deben de orar, pero también hay algunos requisitos en cuanto a la oración: sin ira ni contienda, porque la conciencia debe estar limpia, ¿verdad? Debe estar, es decir, orar con toda libertad. Cuando la conciencia está libre, podemos orar con toda libertad, entrar al trono de la gracia con toda libertad. Y dice, versículo también dice, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Ahora bien, fíjense que es importante, hermano. ¿Cuántas veces se acordaba el apóstol Pablo de Timoteo en sus oraciones? Era una oración constante, noche y día. Noche y día. Las oraciones nuestras así serán, noche y día, o serán, son tan limitadas. A veces, entonces, el apóstol Pablo era un hombre dedicado a la oración. Dice, me acuerdo de ti noche y día. Un aspecto importante, ¿no? Ahora, ¿nos acordamos de nuestros hermanos noche y día? ¿O simplemente cuando venimos al culto de oración? ¿Cuántos oran por los hermanos allá en sus casas? ¿Cuántos oran por los hermanos en sus casas? La necesidad constante. Un hombre decía, yo no sé por qué la gente le pide tanto a Dios. Dios se ha de aburrir porque tanto que le pide. Ahora les hago esa pregunta: ¿creen ustedes que Dios le aburre porque le pedimos? No, no se aburre. Y fíjense bien que Jesús, en Lucas, me parece capítulo 18, dice que hay que orar constantemente, así como cuando una mujer era insistente y iba al juez para que le hiciera justicia. Le hiciera justicia. Y dice que
el juez terminó diciendo: yo no temo a Dios ni respeto a hombres, pero porque esta mujer me es tan molesta, le voy a hacer justicia. Es decir, por ser tan insistente. Porque lo que tiene el enfoque de ese pasaje es la insistencia en la oración. Ahora entonces, debemos entonces tener claro que nosotros como creyentes que es necesario acordarnos de los demás. Aquí fíjense bien, a veces debemos de tener claro también que nosotros no debemos de pensar solo en nosotros, sino también en los demás. ¿De quién dice Pablo que se acordaba Pablo aquí? De Timoteo. Imagínense un hombre que está en cadenas, orando por los que están libres. Cuando por lo general nosotros nuestras oraciones lo hacemos al revés. Los que están libres oran por los que están en problemas. Ahora entonces, pero Pablo era al revés. Pablo era el que tenía problemas serios de estar en la cárcel y todo. Y ahora Pablo ora por los que estaban libres. Yo les aseguro, hermanos, que si cualquiera de nosotros estuviera en la cárcel, allá estuviera quejándose que los hermanitos no me han venido a ver, no han orado por mí, a ver por qué ha quedado algo, y pusiera un montón de quizás de quejas al Señor. Pero fíjense bien, Él dice: me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Ahora entonces, versículo 4, y dice: deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. O sea que el apóstol Pablo tenía gran deseo de ver a Timoteo, al acordarme de tus lágrimas. ¿Y quién les dice eso de las lágrimas de Timoteo? Era pastor. Pero yo recuerdo que fui aquí a Ciudad Barrios a hablar con una junta directiva de una iglesia, y resulta que en la reunión tenían ahí al pastor, y el pastor había solicitado que algunos integrantes de la junta directiva de ministros de aves fueran y que la iglesia le proporcionara por lo menos el seguro social, porque casi no los enfermos pasaba el pastor. El pastor tenía diabetes, ¿verdad? Y resulta que cuando hablamos con la gente ahí, dice el tesorero de la junta directiva, dijo: sería bueno, dice, que lo que ustedes, la petición que traen para el pastor, pero yo creo, dijo él, que los pastores no deberían de enfermarse, no de poca fe. Hermanos, el pastor es igual a ustedes. Físicamente no debería de enfermarse el pastor. ¿Cómo no? Si las enfermedades llegan a todo ser humano, porque se enferma el presidente de la República, ¿verdad? Estaban los apóstoles, algunos enfermos, se enfermaron los apóstoles, se enfermó Pablo, claro que sí. Ahora entonces, dice el hermano, le preguntamos al hermano: ¿y usted cuando se enferma, a dónde va a pasar consulta o simplemente ora? No, dije yo, como mi esposa trabaja allí en el hospital, yo tengo seguro y voy a las consultas seguro. ¿Y acaso no tiene necesidad de este hombre que está enfermo, igual que usted, de ir a una consulta? Y ya no dijo nada, ¿verdad? Pero no llegaron a ningún acuerdo, simplemente dijeron que no podían pagar el seguro social. Entonces, fíjense bien, aquí significa que Timoteo, no estoy diciendo que Timoteo estaba enfermo, pero que habían problemas, habían lágrimas. Un pastorado en
la persecución de la iglesia era eminente. Nerón perseguía la iglesia y Nerón, la historia de ese hombre, si ustedes la van a leer, se van a dar cuenta que qué era lo que hacía con los creyentes. Era una persecución difícil. Y Pablo previniendo, porque venía este problema sobre ellos. Fíjense que Pablo dice en esta carta que estoy a punto de ser sacrificado, de morir. Ahora entonces, y Pablo, bueno, dice, cuando me acuerdo de tus lágrimas. ¿Recuerdan la primera carta que fue lo que estudiamos acerca de Timoteo? Timoteo estaba en una situación de que, bueno, su ministerio en cierta manera estaba débil por la calidad, no por la calidad, sino más bien por el tipo de iglesia que iba a pastorear. El tipo de iglesia, un pastor joven, y donde iban a surgir muchos problemas. Pero aquí dice el apóstol, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, es decir, ver a Timoteo iba a ser de alegría para el apóstol, ¿verdad? Llenarme de gozo. Y dice el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Cómo era la fe de Timoteo? No fingida, no hipócrita, era una fe genuina. Era una fe genuina. Ahora dice, trayendo a la memoria, ¿sí? Pablo dice, traigo el recuerdo de tu fe, o de cómo eres en la fe que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea que la fe de Timoteo fue transmitida por la abuela y por su madre también, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea que la fe de esta familia era una fe genuina, ¿verdad? Era una fe que no era fácil de mover. Fíjense bien que la fe de esta abuela, ¿qué era lo que le enseñó Loida y Eunice a Timoteo? ¿Le enseñaron la gracia o le enseñaron la ley? ¿Le enseñaron la gracia o la ley a Timoteo? No le enseñaron la gracia. Cuando como eran judíos ellos, antes de conocer la gracia, le enseñaron la ley, pero era una fe firme. Luego le transmitieron, cuando Timoteo se convirtió, fue que recibió la gracia, pero Timoteo no se convirtió de niño. Pero Pablo reconocía que este hombre era un hombre firme en su fe. Ahora entonces, pero tenía conocimiento de la palabra, la abuela y la madre de Timoteo. Ahora entonces, aquí es algo importante para nosotros como familia, hermanos. Nosotros le traemos, casi siempre le estamos diciendo a ustedes, traigan sus hijos, traigan sus niños, llévenlos a las aulas de la escuela bíblica para que allí sean instruidos, capacitados en la palabra, en la gracia de Dios. Ahora entonces, si no los traen, tendría que hacer un trabajo de ustedes en su casa. Igual que esta abuela y esta madre, que se encargaron de transmitir los valores cristianos. Bueno, digamos, en ese tiempo lo que reinaba era el judaísmo, ¿no? Para esta gente. Más sin embargo, se convirtieron a la gracia de Dios y recibió, por eso es que Pablo en esta carta dice, mi hijo Timoteo. Timoteo se convirtió ya adulto con la predicación del Evangelio y del apóstol Pablo. Ahora entonces,
vemos entonces que qué importante, ¿no?, que la familia esté involucrada en la enseñanza de la palabra de Dios para sus hijos. Ahora entonces, si nosotros no nos interesamos en nuestros hijos, el problema va a ser cuando vengan los golpes de la vida, lo terribles que es, bueno, tener hijos inconversos. Un pastor me decía, el peor problema que un pastor puede tener hijos inconversos. Yo predicándole a la iglesia y mis hijos por otro lado oyendo otras cosas. Y resulta que tuvo que dejar el pastorado porque fue inútil ministrar así a las iglesias, porque donde quiera que iban sus hijos, pero sus hijos no eran creyentes. Y bueno, entonces vemos que nosotros tenemos una gran responsabilidad también de transmitir la palabra de Dios a nuestros hijos. Dice, por lo cual, bueno, el versículo 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Ahora, ¿cómo era? Yo me pongo a pensar, ¿cómo era el estado anímico de este pastor? Timoteo había recibido el don de pastor. Ahora entonces, tenía un ministerio, pero en este sentido, este ministerio, bueno, podría llegar a tener problemas en un futuro por las persecuciones, por las situaciones que se estaban dando. Entonces, Pablo está visualizando el problema, porque Pablo dice, yo ya voy a morir, pero quiero dejar por sentado la seguridad en este hombre. Y él dice, aviva el don que hay en ti. Ahora entonces, el ministerio del pastor muchas veces puede decaer también, ¿verdad? Puede decaer. Entonces, y Pablo dice aquí, aviva es cuando está hablando del fuego, no se está hablando de un fuego literal aquí, ¿verdad? Sino más bien, ¿cuál era la situación de este pastor en cuanto a su trabajo? ¿Estaba decaído o estaba con ánimo de seguir? Sus ánimos debían de seguir y con gran, bueno, digamos, con una valoración de que el ministerio que tenía era fundamental, importante para esa gente ahí. Ahora entonces, por eso es que, bueno, el liderazgo del pastor es importante, ¿no?, dentro de la iglesia. Me decían unas hermanas de la iglesia de Dios la otra vez, mire, me dice, hermano, considera que está bien lo que estamos haciendo. Bueno, la hermana como pidiendo consejo, ¿verdad? Yo no sé por qué me pedía el consejo a mí, no pedía el consejo a otros pastores de la iglesia de Dios, ¿verdad? Pero me dice, fíjense que nosotros estamos necesitados de que el pastor nos instruya en la palabra de Dios, pero resulta, miren, que nos deja privilegios para un mes a las mujeres de que prediquemos a la iglesia. Ahora entonces, y nosotros no estamos capacitadas para enseñarle a la iglesia. Pues, ¿por qué será que cree usted que lo hace? Dice que él solo predica un día a la semana, que es el domingo por la tarde, y los demás días solo nosotros como mujeres predicamos. ¿Y por qué será que lo hacen? Bueno, mire, que casi todos los días sale a pasear con la familia.
Bueno, ahí está un problema, negro, porque él debería estar al frente siempre de todas las actividades. Aunque no predicara, pero por lo menos la presencia de él ahí. Pero entonces, quienes estaban pastoreando, entonces eran las hermanas, no el pastor. Ahora entonces, y muchas veces ese es un problema en las iglesias, ¿no? Y vemos aquí que él dice, bueno, que ese don que Dios le ha dado, pues, dice Pablo, aviva ese don. Que ese don pueda ser algo bueno para la iglesia, que la iglesia pueda seguir adelante, instruye a la iglesia, capacita a la iglesia. Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros aquí, de instruir la iglesia, capacitarla, porque fíjense bien, me decía otro hermano la otra vez, me preguntó, ¿de qué iglesia usted? De la iglesia bautista. Los horarios de culto, solo el domingo tenemos un culto. Y los demás días que hacen estudio bíblico. Sería aburrido para mí estar solo en estudios bíblicos. ¿Y por qué? Porque, miren, a mí me gusta cantar, me gustan las alabanzas. Ahora le hice una pregunta. ¿Qué instrucción le deja a las alabanzas? ¿Qué mensaje le deja a las alabanzas? ¿Qué madurez tiene con las alabanzas? No es mucho, solamente que uno se siente bien cantando. Ahora entonces no. A muchos les gustaría de cantar y cantar y cantar, pero no crecer. Fíjense bien que uno, hermanos, todos los días, ¿qué hace al levantarse? Comer. A la mediodía, comer. En la tarde, comer. Y en otras horas extras, comer. Pero ¿por qué será que lo hace? Porque el cuerpo necesita alimentarse físicamente, pero de igual manera, los creyentes necesitan la palabra de Dios en la mañana, a la mediodía, en la tarde. Deben de alimentarse con la palabra de Dios, ser instruidos, capacitados y crecer. Ahora entonces, no es haciendo otras cosas que vamos a crecer, sino estudiando la palabra de Dios. Y los estudios bíblicos son los que nos dan esa capacitación. Ahora entonces, y dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. En primer lugar, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Pablo estaba enfocado en que aún el pastor Timoteo podía acobardarse. Imagínense que prohíban la palabra que uno diga que es un creyente, que es cristiano, seguidor de Cristo. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si se diera ese hecho aquí en El Salvador? Si dijeran, está rotundamente decir que eres un cristiano, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Porque en el tiempo de Timoteo, decir que era un cristiano era morir, esperar la muerte. Ahora, hermanos, fíjense bien, es como hoy día, por ejemplo, que los judíos dijeran, bueno, ¿creen ustedes que los judíos van a decir que no son judíos? Si a un judío le preguntara, ¿dónde es Israel? ¿Diría que es israelita o diría que no es un judío? Esos hombres tienen una definición de lo que son los judíos. Y fíjense bien que hoy en los países muchos judíos van a sufrir porque las naciones están en contra de ellos. Y muchos judíos van a empezar a sufrir persecuciones. Ahora entonces, pero en el tiempo de Timoteo también alguien podía cobardarse. Y Pablo le dice, no te
vayas a coartar, de decir que eres un seguidor de Cristo. Por eso Él le dice, no, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ahora de poder, ¿a dónde reside el poder del creyente? Porque para testificar el apóstol Pedro, cuando iba detrás de Jesús, que lo llevaban a la cruz, simplemente el apóstol Pedro dijo, no lo conozco, no sé quién es. Y hasta blasfemó, ¿verdad? Hasta blasfemó. Pero cuando recibió el Espíritu Santo, Pedro fue capaz de decirle a aquellos que lo habían matado, les dijo, ustedes lo mataron. Fue capaz de acusar a los que habían matado a Jesús. Ahora entonces, Pablo está advirtiendo a Timoteo que va a llegar el momento de conflicto, a lo mejor en la persecución van a tener que estar definidos y decir, bueno, yo soy creyente, soy pastor y predico el Evangelio, y no retroceder de predicar el Evangelio. Ahora entonces, por eso dice, hay que tenemos el poder, tenemos amor y tenemos dominio propio. Y el dominio propio es el autocontrol que una persona puede tener sobre lo que uno piensa, cree o sobre sus actitudes. Bien, entonces, y dice el versículo 8, y en el versículo 8 nos vamos a quedar. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahora entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, no que cobardes y no te avergüences. Aquí usa la palabra, no te avergüences. Bueno, eso de la vergüenza, los creyentes, bueno, eso a veces cuando empiezan como creyentes es algo, bueno, algo casi normal, podríamos decir. Si tú eres creyente, bueno, yo voy de vez en cuando a la iglesia, sí, me estoy congregando, pero nunca se define claramente. Porque la gente empieza a decirle, ya te hiciste loco, mira que no te lo comes pollo, te lavaron el queso, te lavaron el coco, y te empiezan a decir muchas cosas. Pero, más sin embargo, un creyente debería estar definido que es ser un creyente. A Timoteo, Pablo le dice, no te avergüences de dar testimonio. ¿De quién? De Cristo. Porque en ese tiempo, ¿sabe qué hacían con los creyentes? ¿Eres un cristiano? Y si decían que sí, lo tiraban a los animales feroces para que se los comieran, ¿verdad? Tiraban a la gente y eran comidos por animales. O si no, los ponían en hogueras y los hacían quemados. Entonces, ser un creyente era tener problemas con las autoridades en ese tiempo. Y bueno, y dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni tampoco de mí, le dice el apóstol Pablo. Porque Pablo constantemente iba preso, ¿no? Ahora no te avergüences de dar testimonio también de que yo soy un seguidor de Cristo. Y también en el versículo dice, y no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué es participar de las aflicciones del Evangelio? Cuando uno va a predicar el Evangelio, seguramente que gente no le va a parecer. Y hay gente
que hasta lo puede insultar a usted. En este país todavía no tenemos casos como en otras partes que le aplican a maltrato a la gente. Aquí simplemente a veces nos dicen come pollo, aleluyas, o si acaso nos tiran la puerta, así, ¿verdad? Como queriendo decir, no lo queremos recibir. Y por allá fuimos allá por el Potosí a predicar el Evangelio. Y cuando llegamos a una casa, le dije, pero ustedes no son de los testigos de Jehová. No, le dijimos, no somos de los testigos de Jehová. Es que si no, no los reciben. Si son de los testigos, no los reciben. Entonces, vemos claro allá que a esa gente no la reciben. A nosotros, por lo menos, nos recibieron ahí un tratado, nos dimos. Pero hay gente que no solamente los testigos de Jehová rechazan, no, a todos los que son creyentes. Ahora entonces, terminamos este estudio aquí en este versículo 8. Entonces, lo que hemos visto fundamentalmente en estos versículos es que Pablo está dando ánimos a Timoteo para que el ministerio no se apague, sino más bien que prosiga adelante, dando testimonio acerca de Jesucristo y del Evangelio. Y que a través de eso, bueno, va a recibir, pues, que el Evangelio continúe siendo expandido, ¿verdad? Y esa debería ser también la tarea de todos nosotros, ¿no? Proclamar el Evangelio. Dio su vida para darnos vida y los buenos siervos van y lo predican. Mientras tanto otros se aprovechan de todo el trabajo que ha costado vidas. Por dinero cantan, brincan, gritan, cuando hacen sus reinos se creen estrellitas. Valen más que nadie los provoque y que mejor me calle porque me pueden quemar. Se vende el Cristo que da la vida. Hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas, temen que el otro les vaya a ganar. Se vende el Cristo que da la vida, hacen a un lado la necesidad, se dan entre ellos falsas sonrisas. Su vida para darnos vida sin vendernos nada. Gracias, Jesucristo.